Ah, disculpen el atraso para iniciar la clase, pero hubo una serie de eventos desafortunados como la película y el libro. Eh, pero ya hemos vencido contra Skynet o contra Umbrella Academy, cualquiera de las dos cosas. Este, que las dos son referencias que ustedes puede ser que no entiendan, pero bueno, no importa. Hoy tenemos una clase muy especial y me parece muy importante, más allá de todo. Yo creo que, bueno, eso se discute un poco en la universidad, ¿verdad? Que tiene que ver con qué tipo de relación establecemos los profesores con los asistentes, ¿verdad? Solo sabemos de la existencia de los asistentes en el curso y normalmente los conocemos. Eh, Dependiendo del curso en que nos toque, hay cursos donde el profesor es imposible de conseguir, entonces tiene que uno lidiar todo el curso con el asistente, es en realidad el que lleva la mayor parte de la carga. Eh, y en otros fue una labor formativa, ¿verdad? Importante. La verdad es que en la universidad hay poco debate sobre eso. Yo creo que es una relación importante que tendríamos que discutirla más y eso. Yo creo que la asistencia la experiencia de tener una asistencia es una labor formativa muy importante, sobre todo en nuestra carrera, ¿verdad? En las humanidades es muy importante eh, para estudiantes de años superiores, el momento formativo que significa asistir a un curso y eso. Y bueno, yo este año, como ustedes saben, es la primera vez que trabajo junto con Ana María. eh, y bueno, no sé si ustedes saben eso. Entonces habíamos acordado, Ana y yo, que ella iba a preparar una de las clases, ¿verdad? Desde el inicio del semestre, y que yo creo que tiene que ver con ese momento formativo que tiene que ver las asistencias. Entonces, la clase de hoy va a estar a cargo de Ana. Igual yo me voy a quedar aquí porque tengo que quedarme aquí, es parte de mi labor como docente, pero habíamos preparado esta clase desde el inicio del semestre. Entonces, sin más, le otorgo la palabra a la profesora Ana María Rojas por esta clase. Gracias. Bueno, hola, espero que estén bien. Yo estoy en este momento, mi vecino decidió empezar a construir un muro ayer en la tarde, entonces posiblemente escuchen ahí la perforación de los materiales. Espero que no les moleste demasiado. Voy a empezar a compartir pantalla y me dicen si se ve bien. Ujú. Sí, Eva dice que sí. Sí, O sea, se ve bien como la presentación. Lo se que ve no como quiero un es... PDF, Ajá. ujú, Ok, ok. pero sí se ve. Ok, ok. Cachete. Ok. Bueno, tenemos acá esta pregunta que se pregunta por la vida, ¿verdad? ¿Cómo pensar la vida afuera, contra, más allá o a pesar del capitalismo? Que es como una pregunta que va a trazar el recorrido, en principio, hágame, porque estaba como parte de las lecturas asignadas, pero también exploraremos las visiones de otras autoras. Digamos, en las autoras que van a acompañar este recorrido, la categoría de vida es una categoría de la cual emergen preguntas y problemas, en Agamben también, de hecho, y también va a ser importante el concepto de lo común y la comunidad como figura de lo político, así como el trabajo y la fuerza de trabajo. Yo puse este título en realidad después de hacer la revisión bibliográfica porque comprendí que lo que iba a hilar el recorrido que haremos es la inquietud por entender la opresión capitalista, colonial, patriarcal y los sistemas de despojo en la vida, digamos, como procesos de cooptación de fuerza vital, de vida, pero no solo desde una perspectiva productiva laboral,
sino desde la perspectiva del cuerpo, ¿verdad? Es decir, del pensamiento, del deseo, de las fuerzas de producción y reproducción, de la producción de lo subjetivo, ¿verdad? Que exige y no puede aplazar, ¿verdad? Un pensamiento, por ende, de lo afectivo, lo reproductivo y lo corporal para poder dar cuenta de la dominación, ¿verdad? Que nos demanda además un modo específico de trabajo y de cooptación de fuerza vital. Entonces la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cómo se piensa la vida fuera, contra, más allá y a pesar del capitalismo? Cada una de estas autoras nos va a arrojar luces distintas sobre esto, ¿verdad? Sobre si es un afuera, si es un después, si es un contra o más allá, ¿verdad? Cómo se produce esto también es algo que les va a interesar y qué agencia tiene el sujeto en esa producción o en la no producción del capitalismo, ¿verdad? También entiéndase que para abordar como este debate estoy dejando por fuera a mucha gente que participa del debate, por ejemplo, a Federici, que es una autora que ha sido como muy fundamental para el desarrollo del pensamiento sobre los comunes, también muy fundamental para entender la ruptura que han tenido los feminismos comunitarios con el marxismo ortodoxo. Si este es un tema que les interesa, también les puedo recomendar este libro que se llama El patriarcado del salario, de Federici, con críticas muy puntuales, ¿verdad? Y también queda por fuera, por ejemplo, las propuestas de Antonio Negri, de Berardi, de estos italianos que están un poco dialogando con una corriente del pensamiento que se ha denominado pensamiento aceleracionista, que algunas personas plantean que tiene lecturas cuestionables de Marx, pero yo creo que más allá de quién leyó a Marx mejor, los problemas que se plantea esta corriente son como y las feministas, por ejemplo, también, pues como que comparten un marco referencial similar en términos de su visión de época, pero es distinto respecto al posicionamiento y el tipo de apuesta con estas autoras que voy a presentar hoy, ¿verdad? Mi idea, lo digo porque mi idea inicialmente era poner a dialogar estas dos tendencias, ¿verdad? De comunalismo, aceleracionismo, pero me di cuenta que no iba a ser posible en una clase, entonces vamos a exponer por ahora a las comunalistas. Hola Ali, ¿cómo estás? Me dijeron que estás un poco enferma, espero que estés mejor pronto. Bueno, y sí, la selección de autoras efectivamente tiene un criterio como territorial latinoamericano y de género, ¿verdad? Porque es impresionante que sepamos tan poco del pensamiento filosófico que producen las mujeres en Latinoamérica, ¿verdad? Siendo esta una escuela ubicada en Latinoamérica. Arranco también con una cita de Marx del tomo 2 del Capital, el capítulo primero, como referencia importante porque estas autoras dialogan activamente con debates marxistas, ¿verdad? El intercambio de mercancías comienza ahí, donde termina la comunidad. Vamos a hablar de qué es eso, qué es una cosa tal como la forma común o la clave común y de qué se trata, ¿verdad? Pero antes vamos a ver a Giorgio Agamben, ¿verdad? Con esta cita que hace en una entrevista que dio en el 2020, porque Agamben fue como muy polémico cuando salió la cuestión del coronavirus y se dejó decir cosas pues muy polémicas, ¿verdad? Y controversiales en el ya controversial compilado de rockstars que opinaron demasiado rápido sobre la pandemia o sopa de Wuhan, ¿verdad? Y ya con la cabeza más fría, ¿verdad? Igual en el 2020 él saca un libro que se llama ¿En qué punto estamos? La epidemia como política, sobre las consecuencias éticas o políticas, igual de su teoría de el estado de excepción, que es algo, o sea, las medidas de excepción que derivaron propiamente de la pandemia a la luz de su teoría sobre el estado de excepción, ¿verdad? Pero sí, bueno, Giorgio Agamben es un italiano de origen armenio, estudió con Heidegger, es un filósofo político contemporáneo, ¿verdad? Que se ha involucrado con el problema del totalitarismo, es un crítico del humanismo también. Y sí, aquí lo vemos diciendo esta expresión tan tajante, ¿verdad? Creo que estamos atestiguando el fin de una era, la era de las democracias burguesas. Esto va a tener relación justamente con su concepto de estado de excepción, que en esta entrevista también de una manera muy concreta él dice, bueno, el estado de excepción es el mecanismo a través del cual las democracias devienen estados totalitarios, ¿verdad? De manera muy clara. Y en el libro que estuvimos leyendo, en el Homo Sacer, pues lo define
como un proceso en virtud del cual la excepción se convierte en regla, ¿verdad? El espacio de la nuda vida, ya vamos a ver qué es eso, que estaba situado originalmente al margen del orden jurídico, pues va coincidiendo de manera progresiva con el espacio político y con lo que le compete pues a la norma jurídica, y de forma que ya la exclusión e inclusión o lo externo e interno de ese sujeto, ¿verdad?, de derecho, empieza a ser como indistinguible, ¿verdad? Empieza a entrar en una zona de irreductible indiferenciación. ¿Qué es entonces la nuda vida? ¿A qué se refiere? Bueno, la obra de Agamben está muy en diálogo con Foucault, y para él va a ser, digamos, la vida a quien cualquiera puede dar muerte, ¿verdad? Pero que es a la vez insacrificable del Homo sacer. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente la nuda vida es como todas estas cuestiones que competen a la vida en general, no solo meramente humana, ¿verdad? Sino todo lo vivo, lo que está vivo. Es decir, lo que no es, para mí hay una diferencia, yo lo entiendo en términos de que es lo que no es ciudadano, digamos. El concepto de ciudadano está más anclado al bios, y el concepto del zoe, que tiene que ver con la apropiación de la nueva vida, vendría a ser como esto común a todos los seres vivos, ¿verdad? Mientras el bios viene a ser la manera más de vivir, ¿verdad? De un individuo, un grupo. Estos son conceptos que vienen de la lectura aristotélica, también de la política, Aristóteles, y cómo, pues, él lo que va a proponer, ¿verdad?, es que empieza a ver en la topología de lo moderno una especie de hibridación del derecho y el hecho, es decir, del bios y el zoe, ¿verdad? Y lo que compete a la vida fuera de el derecho, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Bueno, sí, aquí está el concepto de hombre sagrado que él utiliza, ¿verdad? Porque le permite también vislumbrar esa transformación en lo moderno, ¿verdad? El hombre sagrado vendría a ser aquel al que el pueblo ha juzgado por un delito. No es ilícito, o sea, viene a ser como también una forma de denominar un enemigo que no es, que es un enemigo interno, ¿verdad? Y por eso él también va a dialogar esto con Schmitt, ¿verdad? Porque voy a subir un toquecito. Ajá. En Schmitt, yo creo que lo tengo acá. Ah, no, no lo incluí. Bueno, en Schmitt la soberanía se presenta como una forma de decisión sobre la excepcionalidad, ¿verdad? Es decir, el soberano y la paradoja del soberano va a ser importante para entender esto. Es esa cuestión de que una persona, ¿verdad? Un ser humano que puede marcar límites en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, el ordenamiento jurídico se supone que también le aplica a él, ¿verdad? Entonces, esta decisión que de pronto el soberano tiene para poder elegir cuándo, eh, a ver, vamos a ver, las normas operan en condiciones de normalidad, ¿verdad? Literalmente están ahí para regular la vida de modo que pueda ser normal, ¿verdad? Ordenada, que pueda seguir el orden asignado de un Estado o de una república. Estas regulan también al soberano, pero el soberano es quien puede decidir si una situación es normal o no, ¿verdad? Y esto lo hace cuando dice, bueno, esto es una emergencia, esto es una excepción, esto es un estado de sitio. Entonces las normas se disuelven, ¿verdad? No aplican. Y en ese sentido sucede esta paradoja, ¿verdad? Esa figura que nos ayuda a entender bien a qué se refiere Agamben, ¿verdad? Y es que el soberano y el ordenamiento jurídico y la nueva vida están como, ¿verdad?, teóricamente sin tocarse, ¿verdad?, en una especie de exterioridad. Sin embargo, cuando el soberano toma decisiones, ¿verdad?, sobre el ordenamiento jurídico, y toma una decisión de excepcionalidad, es decir, de que el ordenamiento jurídico no aplique, de pronto el soberano y la nueva vida están siendo pues hibridizados, ¿verdad? Es decir, el soberano tiene control sobre la nueva vida del pueblo. Entonces, ahí es donde pues se genera un problema que tiene que ver con cómo se conforma el cuerpo biopolítico en la modernidad, digo, sí, o sea, como en la modernidad occidental, y a partir de ahí hasta ahora, ¿verdad? Entonces, de nuevo, para retomar, este estado de excepción en Agamben es como una especie de umbral en el que el derecho se transmuta en un momento de hecho, ¿verdad? Y estos dos planos se vuelven
indiscernibles, ¿verdad? También hay que considerar que esta teoría es también, según Agamben, una corrección o como una completación de la tesis Foucaultiana, en el sentido de que lo que caracteriza la política moderna no es solo la inclusión de esta nuda vida en el polis, ¿verdad? De Zoe en el polis, ni el simple hecho de que la vida como tal se convierte en un objeto eminente de cálculos, ¿verdad? De las provisiones del poder, ¿verdad? En realidad lo que pasa es que el proceso de la excepción se convierte en regla, ¿verdad? El espacio de la nuda vida, que estaba situado como afuera de lo legislable, ¿verdad? Del orden jurídico, va incidiendo, ¿verdad? En el espacio de lo político, de forma que inclusión y exclusión de la ley, ¿verdad? Lo interno y lo externo de la ley empiezan a ser indiferenciables, ¿verdad? La figura que uno puede usar para comprender esto a nivel topológico es la figura del pliegue, ¿verdad? De la banda de Moebius, cómo esta cuestión de lo externo y lo interno se va permeando y justamente Agamben, de hecho, desde una perspectiva Foucaultiana, pues tiene sentido verlo así, ¿verdad? Siendo Foucault el que habla de este pliegue, ¿verdad? Y bueno, creo que para terminar con Agamben es importante decir que finalmente el campo de la concentración, creo que lo metí aquí, no, esa cita no. Bueno, se los voy a decir, el campo de concentración del Estado totalitario sucede no solo hacia la suspensión de lo legal, ¿verdad? Del orden jurídico, sino que el problema es ese, el hecho de que las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho, es decir, lo que nos hace seres vivos y lo que nos hace ciudadanos, se disuelven, ¿verdad? Como una misma cosa y lo que antes significó una legislación empieza a ser un control sobre el cuerpo, ¿verdad? Y por eso dice Agamben, citando a Arendt, todo es posible en los campos de concentración. Y al respecto de una salida de esto, pues Agamben no lo ve de una manera simple o sencilla, cree que Occidente no puede tampoco superarse en otro cuerpo, ¿verdad? O en una transformación de no sé, como un cuerpo técnico, ¿verdad? Integralmente político glorioso, en el que una economía diferente de los placeres y de las funciones vitales resolviera de una vez por todas eso, ¿verdad? Que parece definir el destino político de Occidente. Más bien, sería preciso, dice Agamben, hacer de ese cuerpo controlado, ¿verdad? De ese cuerpo biopolítico de la nuda vida, el lugar en el que se constituye y se asienta una forma de vida vertida integralmente en esa nuda vida, es decir, el lugar en el que se pueda pensar eh, una forma de vida o sea, que incluya la nuda vida dentro de las propias convicciones contra el régimen, ¿verdad? Contra una sublevación o contra una política que ataca al cuerpo, ¿verdad? Es ese mismo lugar, a eso se refiere, ¿verdad? No es salirse de esa nueva vida porque ya está cooptada, ya está controlada, sino que es desde ahí, desde donde se pueden crear estrategias para enfrentarse pues a la opresión. Y justamente con esto vamos a pasar a esta autora que es Sayak Valencia. Sayak Valencia, bueno, esto va a tener sentido en tanto, voy un toquecito, ajá. En tanto, Sayak, ya con Sayak vamos a empezar a ver el sentido de lo micropolítico y a qué se refiere, ¿verdad? También, o qué formas le dan las pensadoras latinoamericanas a esta idea que arroja Agamben, ¿verdad? De que hay una necesidad de reapropiarnos de la nueva vida para poder, pues, reapropiarnos del cuerpo político en el capitalismo, ¿verdad? En el capitalismo contemporáneo, además. ¿Y qué es eso, verdad? ¿Qué es el capitalismo contemporáneo? También es una pregunta que, pues, se van a hacer estas autoras, desde un pensamiento muy situado. Por ejemplo, pues Sayak Valencia es mexicana, ¿verdad? Es poeta, filósofa, artista de performance también, cofundó un grupo de pensamientos y producciones audiovisuales y editoriales interdisciplinarias, ¿verdad? Es una activista transfeminista, su trabajo está atravesado por esta noción del transfeminismo, ¿verdad? Para ella es importante nombrarse desde ahí.
y propone este concepto de capitalismo gore que obviamente tiene como un diálogo, ¿verdad? Con Membe, ¿verdad? Con la necropolítica. Pero bueno, obviamente le da un giro también que es un giro latinoamericano, ¿verdad? Y ese giro tiene que ver con el problema del narco. Hay una relación para Sayek Valencia de género, clase y raza en la constitución de las masculinidades necropolíticas que utilizan la violencia para generar enriquecimiento capitalista, ¿verdad? Y esto es un problema colonial, es un problema que ella nota y que ella puede percibir desde el Estado de México, ¿verdad? Tiene que ver con la espectacularización de esa violencia y cómo eso se puede hacer rentable, ¿verdad? Literalmente. Y pues tiene que ver con las formas ultraviolentas de generar plusvalor. Aquí, bueno, voy a leer esta cita, ¿verdad? Mientras que Marx habla en el libro primero del Capital sobre riqueza y dice, la riqueza en las sociedades donde domina el modo de producción capitalista se presenta como una inmensa acumulación de mercancías. En el capitalismo gore se subvierte ese proceso y la destrucción del cuerpo se convierte en sí mismo en el producto y en la mercancía y la acumulación ahora es solo posible a través de la contabilización del número de muertos, ¿verdad? Ya que la muerte se ha convertido en el negocio más rentable. Esto tiene sentido de nuevo en lo que ella nombra el la narconación, que es un concepto que también le va a servir para hablar de México y para hablar de Latinoamérica, ¿verdad? Durante la crisis de la década de los 80, sufrida por la mayoría de países latinoamericanos, se radicalizó, perdón, la pobreza y se afianzó la alianza narcopolítica, ¿verdad? Creándose en México y en otros países tercermundistas. Ella utiliza esas categorías, de hecho, de primer mundo, tercer mundo, pero bueno, se crea en estos países un Frankenstein que se escapó por la puerta sin que los científicos se dieran cuenta. Esa es una cita de una socióloga mexicana. Obviamente para ella el capitalismo gore va a tener despliegues distintos en cada territorio, ¿verdad? De hecho también arroja como ciertos ejemplos, no solo en Latinoamérica, sino como en España, después de las oleadas migratorias en el 2015. Hay una vigilancia muy aguda hacia ciertas poblaciones, ¿verdad? Con estatus migratorios determinados. Son poblaciones que en otros países también están enfrentando confinamientos diferenciados, ¿verdad? Estados de excepción, incluso que se han nombrado como campos de concentración, ¿verdad? Y que son al final controles del Estado sobre sus cuerpos, o sea, lo cual reproduce nuevamente una relación colonial que nunca dejó de estar ahí, ¿verdad? Me refiero concretamente a las personas que están migrando hacia Europa. Y creo que la genialidad de Valencia para mí radica como en volver a evidenciar el carácter muy brutal de esto que para ella es la episteme de la violencia, ¿verdad? De las economías voraces y sangrientas. Y hablar en términos de gore, ¿verdad? Es hablar en términos muy ominosos, es decir, no es solo la necropolítica, es una necropolítica que además de dar muerte, espectaculariza y lucra de esa muerte, ¿verdad? Para explicar esto de manera más detallada, ella propone la figura del criminal racializado, ¿verdad? Y de cómo los crímenes y la forma en que se ejecuta el derecho en México, en Ciudad de México, en Tijuana principalmente, tiene que ver con con saldar cuentas con un salto de cuentas de los narcos, ¿verdad? Están cooptados, según Valencia, ¿verdad? Los mecanismos de justicia en Ciudad de México, en Tijuana, de un modo tal que en realidad no se está haciendo justicia, sino que lo que está pasando es que se está haciendo un ajusticiamiento por la labor de ciertos sujetos dentro o fuera de las organizaciones de narcotráfico, ¿verdad? Entonces está sirviendo el Estado básicamente para que exista este ajusticiamiento y quienes son penalizados están siendo penalizados por razones que no atañen propiamente, digamos, a la tipificación de un delito, sino a saldos de cuentas, ¿verdad? Esto lo logra el narco simple y sencillamente con la estructura paralela que ha creado en el Estado mexicano, mediante la cual tiene acceso pues, a estas estructuras de justicia.
aquí puse la reocupación, en realidad es preocupación, ¿verdad? La preocupación filosófica por la violencia Gore, dice Valencia, y esto va a atravesar todo el texto de Capitalismo Gore. Todos estos textos que voy a enunciar se los voy a pasar en una carpeta también, porque creo que son muchos y por si les queda ahí el interés. La preocupación filosófica por la violencia Gore dice Valencia que no es un asunto de los pensadores del primer mundo. No, Valencia considera, por ejemplo, que el pensamiento de Zizek, de Agamben, lo menciona también de Butler, pues sí, piensa el Estado, pero no existen códigos epistemológicos para abordar realmente el fenómeno de lo que para ella es el narcoestado, la violencia Gore o la figura del criminal racializado en estos términos, ¿verdad? Entonces, es como una reflexión también que ella invita a hacer sobre el hecho de que las teorías de lo político y la filosofía política han estado siempre pues enmarcadas, son un producto de teorizar sistemas de gobernanza occidentales por ejemplo, o sea, esto viene desde siempre, ¿no? Los tipos de gobierno en Aristóteles, el zarismo, las monarquías, el republicanismo, el Estado-nación, en general los lugares desde los cuales se construye la teoría política, ya sea de corte normativo, crítico o marxista, pues ha sido eurocéntrico, ¿verdad? Esta es una crítica que obviamente han hecho ya los decoloniales y han hecho también los estudios subalternos de la India, ¿verdad? Pero desde las feministas latinoamericanas existe pues esta visión también. En Valencia, en Gladys Sul, que también vamos a ver a esa autora, van a ser súper críticas con esto, ¿verdad? Y van a decir, bueno, es que toda esta gente no conoce ni ha pensado lo político desde el narcogobierno, la narconación, y por ende la forma en que nosotros comprendemos los fenómenos de lo que nos pasa desde el pensamiento filosófico que se hace en Latinoamérica no va a ser, no va a llegar nunca a la raíz del problema a menos de que empecemos a pensarlo en estos términos y a menos de que empecemos a teorizar filosófica y políticamente desde estas realidades, ¿verdad? Mucho menos va a decir Gladys Sul que van a saber de los sistemas de gobernanza maya quichés, ¿verdad? Para esta autora definitivamente no existe una fuera del capitalismo, pero sí hace esta sugerencia, ¿verdad? Cuando dice que, en conclusión, cuando el capitalismo Gore se perfila globalmente como la única opción, hagamos que esta no nos mate, sino que nos resignifique y nos lleve a repensarnos. Finalmente, el capitalismo Gore como resultado de la globalización nos muestra las distopías del sistema, pero también nos muestra que los sujetos sociales contemporáneos se desbordan. La dimensión del yo ético social es el centro del desorden, es decir, las fisuras del sistema muestran también las rutas que los sujetos que basan su condición existencial en la reinvención del agenciamiento a través de la crítica, la inadaptación y la desobediencia, trazan caminos de fugas posibles, ¿verdad? En el sistema trazan senderos que lo contravienen y permiten, pues, vivir esas resistencias efectivas de una manera micropolítica. Y con ese concepto de lo micropolítico voy a introducir a la pensadora Sueli Rolnik, ¿verdad? Quien es una brasileña, es psicoanalista, es una crítica cultural, curadora, profesora. Estuvo exiliada en Francia después del 64, bueno, después del golpe del 64 en Brasil. Ella eh, estuvo presa, ¿verdad?, por estar en movimientos contra la dictadura y logra salir en el 70 y irse a estudiar a Francia, donde estudia psicoanálisis con Félix Guattari. Es una investigadora transdisciplinaria, ¿verdad? Su praxis se autopercibe como una pragmática clínico-político-cultural, ¿verdad? Los temas que a ella le van a importar son la economía política del deseo, que es algo postulado también ya por Foucault, lo micropolítico, la producción de subjetividad, ¿verdad? Es coautora justamente de ese libro, Micropolítica, Cartografías del Deseo, con Félix Guattari. La cuestión de la micropolítica me parece importante exponerla, no solo exponerla, sino exponerla desde el punto de vista de una autora latinoamericana, ¿verdad? Porque es como un concepto que siempre se asocia a estos pensadores de mayo del 68 en Francia, ¿verdad? A Deleuze y Guattari, pero hay una recepción de esas ideas en Latinoamérica que es muy interesante, ¿verdad? Aquí hay una definición de lo micropolítico desde Guattari y Rolnik, ¿verdad? Que es pues la cuestión de una analítica de las formaciones del deseo en el campo de lo social. Tiene que ver con
pensar lo político en el nivel de las diferencias sociales, sí, más distantes, ¿verdad? Que para estos autores utilizan como esta diferenciación química de lo molar y lo molecular, ¿verdad? Un mol de materia es una cantidad de materia, digamos, como que cada átomo, cada tipo de átomo tiene una cantidad de atomitos, digamos, que conforman un mol, ¿verdad? Pero es una medida estándar, ¿verdad? Es una cantidad de átomos los que conforman siempre ese mismo mol, ¿verdad? Que se traduce en gramos. Entonces, para ellos, pues esta dimensión de lo molar vendría siendo como la dimensión de lo micropolítico y la dimensión de lo molecular, que es cuando ya las formaciones atómicas forman moléculas, es la dimensión de lo macroestructural o lo macropolítico, ¿verdad? Que ya se viene pensando, ya se ha venido pensando muchísimo y no por ello tiene que dejar de pensarse, ¿verdad? Es como una idea que también subsiste en las formulaciones de quienes piensan lo micropolítico, no es que entonces lo estructural ya no tenga sentido pensarlo, ¿verdad? O que la estructura ya no nos importa y solo vamos a hablar de nuestros deseos y afectos, sino que son dos planos que es necesario siempre, dos niveles, ¿verdad? Que no se oponen, como dice acá, ¿verdad? Sino que, sino que más bien son paralelos, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo también, ¿verdad? En la física cuántica, por ejemplo, fue necesario que en un momento dado los físicos admitieran que la materia es por un lado onda y por un lado partícula, ¿verdad? Es corpuscular y ondulatoria al mismo tiempo. De la misma manera, las luchas sociales son al mismo tiempo molares y moleculares, ¿verdad? Tienen esas dos dimensiones. La micropolítica, que es el nombre, bueno, aquí hay otra definición de Preciado, que tiene que ver con eso, ¿verdad? Con la sexualidad, la familia, los afectos, el cuidado del cuerpo, lo íntimo y todo esto que después Foucault, ¿verdad? Apunta con términos de microfísica del poder, más tarde biopoder, ¿verdad? Pero que tiene que ver con estas dimensiones que justamente por un sesgo también de género, ¿verdad? De qué le es asignado a qué partes de la sociedad y cuáles eran esas partes de la sociedad que estaban pudiendo pensar la filosofía y hacer pensamiento filosófico, ¿verdad? Y por eso es que existe también como un reclamo, ¿verdad? Una fractura, va a decir Preciado, de los movimientos LGBT, de los movimientos feministas, de ciertos ecologismos con una izquierda más tradicional, ¿verdad? No importa que sea marxista, leninista, trotskista, socialista, ¿verdad? Eh, pero esta fractura, digamos, ya a nivel, esto estamos hablando, ¿verdad? En los años 60, creo que a nivel contemporáneo hay una lectura distinta, ¿verdad? Desde las izquierdas hay una, como comprensión distinta de las dimensiones subjetivas, de las dimensiones del deseo, ¿verdad? De las dimensiones micropolíticas de una lucha contra, más allá o fuera, o a pesar del capitalismo, ¿verdad? Y bueno, esta autora se va a hacer muchas preguntas en este libro que ella tiene como un libro central que se llama Esferas de la Insurrección, sin embargo, como que ha publicado muchísimas, tiene publicaciones dispersas, que al final ella en esta edición de Tinta Limón hace un prólogo en el que explica que, bueno, que este es un libro que a ella le gustaría sentir como la condensación, igual, gusanosa, dice, de todas estas propuestas, digo, de todas estas teorizaciones como más en términos de artículos o de curación artística, ¿verdad? O de otros tipos de trabajos intelectuales. Entonces, este libro se llama Esferas de la Insurrección, apuntes para descolonizar el inconsciente. Y hay como dos preguntas muy centrales que se hace, que es cómo entender el funcionamiento microestructural del sistema de opresión capitalista, patriarcal y también colonial. Y también se pregunta por cómo entendemos, ¿verdad? La potencia clínico-política del arte. Es una pregunta importante para ella también. Hay un concepto que ella va a proponer
que tiene este nombre, ¿verdad? El inconsciente colonial capitalístico. Es un concepto que lo que pretende hacer es, pues, dimensionar desde el inconsciente, ¿verdad? Desde la interioridad, entre comillas, ¿verdad? Del sujeto, el régimen capitalista, ¿verdad? Y cómo pues el capitalismo no puede ser una abstracción. Esto no significa que haya una abstracción, ¿verdad? Como a veces se sugiere, algunas críticas lo sugieren a este tipo de abordajes, ¿verdad? Como si fueran solo meras abstracciones. No, realmente hay un reconocimiento de que el capitalismo se encarna, pero se encarna en procesos de opresión, que son procesos de captura de fuerza vital, que son procesos justamente también de captura de la posibilidad de creación y de la posibilidad de desear de un modo determinado, ¿verdad? Entonces, las afectaciones de esta cooptación, de lo subjetivo, del deseo, de la posibilidad de crear, pues exceden el ámbito laboral y financiero, ¿verdad? Pero no significa que lo omitan, ¿verdad? Simplemente están en un plano que va más allá del sujeto como un sujeto trabajador, ¿verdad? Es que este sujeto está haciendo, o sea, está viéndose inmerso en una dinámica de opresión que va más allá de meramente su fuerza de trabajo, ¿verdad? Su trabajo. El inconsciente colonial capitalístico como concepto, ¿verdad? Tiene que ver con un modelo de identificación subjetiva en el que para Rolnick esto es súper importante, ¿verdad? Hay una especie de moral, ella lo nombra así también, que comparten las fuerzas neoliberales y las conservadoras, ¿verdad? Y esa moral es justamente la reproducción de este tipo de inconsciente, ¿verdad? También lo nombra como una patología histórica, ¿verdad? Que opera disociando al sujeto de su vitalidad o de sus pulsiones, ¿verdad? En términos muy desde el psicoanálisis. Para aterrizar un poco más esto, tengo esta cita que dice que esta política del deseo, ¿verdad? La política del inconsciente colonial capitalístico es propia de una subjetividad que está reducida a la experiencia como sujeto, en la cual empieza y termina su horizonte por estar bloqueada en su experiencia fuera de sujeto. Es decir, vamos a ver, para ella va a haber una experiencia fuera de sujeto, ¿verdad? Que es la que opera mediante las políticas del inconsciente colonial capitalístico, y hay una experiencia de sujeto que opera cuando el sujeto empieza a apropiarse de lo que el saber del cuerpo le apunta, ¿verdad? Que son ocasionalmente pulsiones, deseos y formas de pensarse que están afuera de lo que le está pues arrojando el inconsciente colonial capitalístico como debería ser su forma de desear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el germen, dice Rolnick, del mundo que habita dentro de este sujeto, ¿verdad? De las posibilidades de creación que puede tener ese sujeto, es vivido por la subjetividad como algo extraño e imposible, ¿verdad? Como algo que no le es propio, ¿verdad? Se siente ajeno y se vuelve, por ende, aterrador, y es algo que hay que callar, ¿verdad? A cualquier costo, lo más rápido posible. Esta es una forma en la que pues, se defiende, ¿verdad? El propio cuerpo de sí mismo, de sus propios deseos, ¿verdad? Y esto también es importante decir que, vamos a ver, en el malestar de la cultura, por ejemplo, Freud lo va a ver desde el binarismo vamos a ver, de la pulsión antes de la civilización, ¿verdad? Antes de la cultura, o sí, digamos como diferente a la cultura. Para esta autora no, no opera de esa manera, digamos, sino que hay como una sugerencia de fractura y ruptura que no es total, ¿verdad? Y esto también va a estar en el pensamiento de Raquel Gutiérrez, ya lo vamos a ver, como la posibilidad de escapar, ¿verdad?, al régimen del capitalismo dentro de nosotros mismos y también, por ende, afuera, porque todo esto está siempre en diálogo, ¿verdad?
pues no hacer una ruptura total, no se mira como una revolución acabada, como una concreción plena de un sujeto que se sale, ¿verdad? Finalmente de la opresión, sino que opera de un modo distinto, ¿verdad? Para Rolnick va a ser importante pues pensar en cómo opera, cómo puede operar la vivencia de una reapropiación, ¿verdad?, del propio cuerpo, a pesar de que esté constantemente cooptado por el deber capitalista, ¿verdad? Y entonces, bueno, para ella es importante estos apuntes, ¿no? Resistir desde la producción de la subjetividad, es decir, reactivar el consciente pulsional que puede existir en los cuerpos y si esta potencia vital pertenece a quien trabaja, pues la experiencia de la relativa autonomía que puede sentir una persona, ¿verdad? Una relativa autonomía que puede sentir, por ejemplo, ella lo va a proponer en momentos específicos de experiencias que tienen que ver con la cultura, con experiencias de metáfora, experiencias artísticas, ¿verdad? Ahí, en esas experiencias de relativa autonomía, puede generarle al sujeto condiciones favorables para reapropiarse finalmente de la potencia vital. Y esa política del deseo es propia de pues, una subjetividad que habita, ya ahora sí, ¿verdad? Esa paradoja entre sus dos experiencias, como sujeto y como fuera del sujeto, y es una subjetividad que logra sostenerse, ¿verdad?, en la tensión de las fuerzas que esas experiencias están constantemente emanando y desencadenando movimientos que son paradójicos, ¿verdad? Y que en esa paradoja, en el saberse en paradoja, está justamente para Rolnick la potencia para poder reapropiarse de todo eso de lo que hemos sido expropiados en el régimen capitalista, tanto como en su macroestructura como en su microestructura en el inconsciente colonial capitalístico, ¿verdad? Aquí están como estas figuras que para ella retratan, ¿verdad?, la forma en que la política del deseo puede funcionar en una micropolítica reactiva, es decir, receptiva, que nada más, sí, que está como constantemente. Estos términos de reactivo y activo, es decir, para ella el reactivo simplemente se refiere a una cuestión de recepción, ¿verdad? No es reactiva como oposición, sino que también yo me estaba pensando si esto tendrá problemas de traducción, porque a mí reactividad me sugiere esa como oposición. Sin embargo, para ella simplemente la micropolítica reactiva es aquella que responde al régimen capitalista, ¿verdad? Que es como la cuestión de la copia, ¿verdad? Que esto también va a estar en Deleuze, la copia, la ejecución en copia de las políticas del deseo, ¿verdad? De lo que se quiere desear. Y la micropolítica activa, por su parte, más bien va a generar como situaciones de pliegue, ¿verdad? Situaciones de desestabilización del sujeto que van a ser lo que le puede permitir a ese sujeto eventualmente. Pensé que había otra diapositiva. Pero bueno, es lo que le va a permitir al sujeto entrar en lo que ella denomina la paradoja del deseo. Esa paradoja del deseo es cuando el sujeto se encuentra a sí mismo, pues después de experiencias, ¿verdad?, en donde puede atisbar la autonomía que puede tener sobre sus deseos, el sujeto empieza como a percibir que puede impactar, que así como él afuera puede impactarlo a él y le ha hecho desear de una manera determinada, también su ruptura, ¿verdad? Su disrupción, sus pulsiones pueden generar esa transformación en el afuera. Y es un diálogo, ¿verdad? No voy a decir una dialéctica porque no necesariamente es planteado en esos términos, pero sí es como un diálogo activo entre cómo si bien desde el afuera se ha impactado el adentro y ha sido cooptada nuestra posibilidad de desear, también desde adentro se puede impactar ese afuera, ¿verdad? Y bueno, voy a pasar a una autora mexicana que es Raquel Gutiérrez, ¿verdad? Ella es matemática, socióloga, doctora en filosofía, ex militante del Frente Guerrillero Tupac Katari, que la lleva a estar presa, ¿verdad?, en Bolivia desde el 92 al 97.
que es cuando escribe junto a García Linera, de hecho, un libro y una teoría marxista de la forma común, como forma distinta a la forma valor, ¿verdad? Que es un trabajo teórico muy sólido que demuestra además un conocimiento de lo económico que Gutiérrez tuvo y que García Linera, sospecho, nunca tuvo, porque en datos o sea, que están en la internet sobre la UNAM, García Linera en realidad solo avanzó el 50% de su carrera en matemáticas, nunca tuvo un título universitario, se hizo pasar por licenciado, ¿verdad? Y firmó como licenciado cuando fue vicepresidente del MAS. Bueno, vicepresidente de Bolivia, ¿verdad? Con el MAS. Y ha sido criticado por esto, ¿verdad? Él efectivamente presentó documentos falsos en varios momentos y fue catedrático de una universidad en una carrera de sociología sin tener ningún título universitario, ¿verdad? No estoy diciendo que no sea brillante, estoy diciendo que en su momento, ¿verdad? Cuando se creó este libro, esta producción intelectual, cuando estuvieron presos ellos dos, ¿verdad? Y en esos años en que fueron pareja, pues se generó esta producción intelectual y sin embargo siempre fue publicada a nombre de García Linera, no a nombre de Raquel Gutiérrez. En parte se debe, o sea, este libro concretamente es Forma Valor, ¿verdad? Y ha tenido muchas versiones, muchas reversiones, pero si uno revisa, de hecho, los prólogos del libro están escritos por Gutiérrez y por Linera, ¿verdad? O sea, es una producción que se hizo en conjunto. Y Gutiérrez, ¿verdad? Rompe su relación sentimental con García Linera en el 99 y se va también, pues rompe no solo con García Linera en esos términos, sino que rompe con el proyecto político del MAS, ¿verdad? Y empieza a criticarlo muy arduamente desde su trabajo eh, ya en México, ¿verdad? En la UAP, en Puebla. Ella es fundadora justamente del Seminario de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político de la UAP. Dirige este seminario, ¿verdad? En el que se produce un trabajo intelectual que para ellas tiene la forma de un tejido colectivo que va un poco a contrapelo, así lo nombran, ¿verdad? Del marxismo tradicional. Y pues yo creo que uno podría interpretarles como un grupo de activistas que fomenta el pensamiento en clave común, ¿verdad? Más allá de pensarlo, también hay como una praxis muy visible y perceptible, ¿verdad? De cómo estas mujeres acompañan procesos comunitarios en México, ¿verdad? Y en otros territorios, también en Bolivia, también han acompañado procesos comunitarios en Italia. Eh, y bueno, las preguntas son sobre estas tramas comunitarias, los problemas que anidan cuando se piensa esto también de la ciudad. Eso lo va a trabajar otra persona que también colabora con ese seminario, que es Mina Navarro. Y también Lucía Linsalata, que es otra profesora de este mismo seminario, pues va a desarrollar también el concepto de la interdependencia, por ejemplo, en la producción de estrategias para la preservación de la vida y lo va a anclar eh, específicamente en las luchas por las gestiones comunitarias del agua. Es decir, esas son mujeres que están acompañando procesos de lucha contra y más allá del capitalismo, como lo nombran, y a partir de eso es que empiezan a pensar dinámicas y empiezan a pensar qué les sirve, ¿verdad? Como dice Raquel en algunas de las citas que vamos a leer, hay algunas cosas que sirven y algunas que no sirven para pensar en este momento las transformaciones sociales y pues pues es un pensamiento muy sugerente, me parece. Hay algo, una cita también que quisiera leer sobre el trabajo de Raquel, que es de Lucía Linsalata, y dice lo siguiente: nosotras hemos pensado en una doble dimensión, lo comunitario popular, como horizonte político de transformación, y que ese ha sido un trabajo de Raquel Gutiérrez principalmente, ¿verdad? Un trabajo situado en las luchas bolivarianas y cómo en este territorio permanentemente ha emergido un horizonte de transformación que trata de centrar el Estado, ¿verdad? A pesar de el MAS, y plantear la autogestión comunitaria, ¿verdad? Y la capacidad de autodeterminación sobre los territorios. Por otro lado, el trabajo de Linsalata se centra también más en pensar la clave comunitaria como una práctica cotidiana de lucha, ¿verdad? Ella ha pensado entonces también en diferentes tramas comunitarias latinoamericanas.
Aquí puse como una cita que me parece bastante introductoria a este tipo de pensamiento que forjan estas pensadoras, que tiene que ver con estas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se despliega colectivamente la capacidad de transformación social? ¿Qué categorías, nociones, ideas resultan fértiles, ¿verdad? Para pensarlo y cuáles no, ¿verdad? A eso me refería, ¿verdad? Cuáles más bien bloquean el pensamiento y replican, ¿verdad? Cuando le hicimos esta entrevista a Raquel Gutiérrez, ella mencionaba que hay una especie de problema, ¿verdad? En el pensamiento de las izquierdas, que es que parecemos como no poder salir de ciertas aporías, ¿verdad? Que están constantemente bloqueando las posibilidades de transformación que pueden existir en este momento y que tal vez no existieron en otro momento, o que pueden existir en estos territorios y que no existieron en otros territorios, ¿verdad? ¿Cómo podríamos, dice Raquel, ¿verdad?, producir cotidianamente una transformación social y cómo se conserva además las condiciones de eso, ¿verdad? Y las respuestas de estas preguntas, dice Raquel, no consisten en deducciones lógicas, ¿verdad?, que se desprendan de principios determinados, sino que dependen de una estrategia, ¿verdad? En ese sentido es una praxis, ¿verdad? Una praxis teórica que nos permita dar cuenta tanto de los alcances prácticos de las luchas cotidianas como de los horizontes del deseo. También va a ser una categoría importante para Gutiérrez, que es un poco más materialista, tal vez una autora un poco menos, o sea, ella no es psicoanalista, ¿verdad? Es matemática de formación y creo yo que amarra mucho, muy bien, ¿verdad?, esta categoría del deseo en términos de la construcción de una materialidad más allá de las formas valor, ¿verdad? Pensándolo también desde el valor de uso y cómo la forma común puede permitir una circulación desde los valores de uso y no sin que tenga que pasar por la transformación del valor, de la forma valor de los mercados capitalistas, ¿verdad? Em, Estos son como algunos apuntes importantes para pensar esta cuestión de la clave común, ¿verdad? Es una forma de lazo social, es una forma de reproducción de la vida. Todo esto lo extraigo de un compilado, uno de los compilados que han sacado, ¿verdad? Como seminario de entramados políticos. Este se llama Producir lo Común, Entramados Comunitarios y Luchas por la Vida, es del 2019. También se los puedo adjuntar. Eh, lo curioso es eso, ¿verdad? Siempre están como en un tejido, realmente están constantemente pues citándose unos a otras y como revisando el trabajo de unas y de otras, ¿verdad? Para generar estas categorías que le sirven además, que eso es lo interesante para mí de estas pensadoras, le sirven además a las luchadoras, ya lo vamos a ver con Gladys Sul, ¿verdad? A las lideresas indígenas, le sirven a las lideresas campesinas, a las personas que están ahí en territorios poniendo el cuerpo para enfrentarse al capital y que son categorías que de pronto a la hora de expresarse, ¿verdad? En un juicio, a la hora de hablar con su comunidad, ¿verdad? Resultan pues no ajenas, ¿verdad? No es un plusvalor, ¿verdad? No son categorías que de pronto son más técnicas, sino que están como en ese diálogo, ¿verdad? De la teoría a el lenguaje más cotidiano y popular, ¿verdad? Porque sí pretende ser eso, ¿verdad? Como un pensamiento popular. Sin perder la rigurosidad científica, que creo que es algo que Huáscar Salazar, por ejemplo, también, que es un crítico del MAS, Raquel Gutiérrez, lo logran de una manera muy brillante. Y eso, pues, no es un ex ante el capital, ¿verdad? No es un idealismo de una forma, ¿verdad? Anterior, en la que los pueblos vivían de una manera, ¿verdad? No está apelando a ese sentido histórico, sino que está apelando como a un realismo de que para ella, digamos, para Raquel y para estas pensadoras, la transformación social del presente está sucediendo, ¿verdad? Está sucediendo en territorios específicos y está sucediendo más allá del capital, a veces no es contra, a veces no es afuera plenamente, ¿verdad? No son circuitos además eh, necesariamente que estén afuera de las dinámicas del mercado, ¿verdad? Pero están
gestionando niveles y grados de autogestión, digamos, y esto va a ser muy evidente también en el caso de Chiapas, en México, ¿verdad? Y en ciertos, bueno, y en Puebla también, digamos, en ciertas formas comunitarias que a pesar de que sean locales, ¿verdad? Pues están en diálogo con otras y generan sus propios circuitos también, ¿verdad? Bueno, esto lo voy a retomar un toque más adelante. También, bueno, eso, hay una reproducción, producción, ¿verdad? Porque Raquel Gutiérrez va a tener en el mismo tono que Federici, un diálogo muy severo con Marx, digamos, sobre la idea de que la reproducción no es una forma de producción. Y para ellas, más bien, la producción está dentro de la reproducción de la vida, ¿verdad? Si la concebimos desde el valor de uso, además. Y bueno, hay una idea importante en el trabajo de Raquel Gutiérrez, varias, pero bueno, que es como la cuestión de cómo la estabilidad suele colocar, aquí cuando dice la suele colocar, ¿verdad? Se refiere a las luchas, ¿verdad? La suele colocar dentro de, o sea, pensarlas desde una noción totalitaria y estable, ¿verdad? Suele colocarlas dentro de una posición estadocéntrica de izquierda, en donde lo que se estaría buscando es alcanzar, ¿verdad? El poder de Estado, como lo hizo el MAS, por ejemplo, ¿verdad? Y por eso la experiencia, ¿verdad? Del MAS, de Evo, de García Linera va a ser muy importante para entender el pensamiento que estas personas están proponiendo, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando ese proyecto socialista se hizo del poder, ¿verdad? ¿Qué pasó con el extractivismo, ¿verdad? ¿Qué pasó con las dinámicas de la apropiación de la tierra, ¿verdad? Que hubo realmente un cambio en esas dinámicas, ¿verdad? Una transformación, o siguió habiendo despojo, pero en una redistribución dentro del Estado, ¿verdad? Y quiénes se beneficiaron de la redistribución, ¿verdad? Todas estas son preguntas que van a atravesar el trabajo de Gutiérrez y también sobre todo el de Huáscar Salazar, ¿verdad? Que tiene como una tesis doctoral muy interesante sobre lo que pasó con el MAS, ¿verdad? Y cómo este proyecto político empezó con una visión de los bienes comunes, ¿verdad? Y de lo común y de lo que pretendía realizar, ¿verdad? En el Estado plurinacional de Bolivia, pero qué pasó en términos financieros y de qué modo esta teoría de la forma común jamás pudo aplicarse, ¿verdad? Y entonces, ¿qué aprendizajes hay de esto, ¿verdad? No es una cuestión de rechazar, ¿verdad? La idea de que pueda existir más allá del capital, sino cuáles son las posibilidades de que eso pueda lograrse desde la figura del Estado. Y a eso Raquel Gutiérrez va a ser muy, muy clara en que no lo ve posible desde esa posición, ¿verdad? Estadocéntrica. En contraste, dice, entender las luchas como despliegues sistemáticos de las contradicciones y razonar sobre ellas desde el punto de vista de la inestabilidad, ¿verdad? Sitúa la mirada más bien en el punto contrapuesto, ¿verdad? En el registro de una tendencia a la subversión y al desborde de los límites, ¿verdad? Que antes estaban impuestos sobre los horizontes de la vida, ¿verdad? Y así, por ejemplo, la noción de horizonte interior va a ser central en el argumento de Raquel Gutiérrez, ¿verdad? Yo, por cierto, no hice mención a algo, quisiera devolverme ahorita porque creo que es importante. Cuando ella, aquí puse yo una cita de cuando ella se presentó a sí misma en esta entrevista que le hicimos desde el canal de la UCR, y ella dice que yo soy una mujer que ha peleado siempre contra un conjunto de exclusiones de jerarquía feminista tardía, ¿verdad? Creo que esta ver imágenes pensadoras, militantes durante los años 80 en Latinoamérica, que el feminismo muchas veces les pareció un movimiento como imperialista, digamos, o relacionado al imperio gringo, digamos, no imperialista, pero relacionado, ¿verdad? Al movimiento también como de élites liberales. Y por supuesto que lo fue, ¿verdad? También, o sea, hay una correlación muy, muy real, digamos, de esa forma de percibir el feminismo.
y sobre todo en ese momento, ¿verdad? En el que además la consigna antiimperialista era muy importante. Pero eventualmente, ¿verdad? En la experiencia de los feminismos y en el desarrollo que llegan a tener, ¿verdad? Existe, y en el diálogo intergeneracional, ¿verdad? Que puede existir entre mujeres jóvenes y luchadoras más experimentadas, ¿verdad? Hay una posibilidad de ver pues el feminismo como una lucha comprometida con cuestiones que van más allá del propio cuerpo, ¿verdad? De estas reivindicaciones que se comprenden como las reivindicaciones más liberales del feminismo, sin hacer un criterio moral, lo digo, ¿verdad? Son reivindicaciones sobre el cuerpo, ¿verdad? Que tienen que ver con una visión como más individual, ¿verdad? De la subjetividad y de la forma en que uno se puede pensar dentro de la opresión. Creo que también podría tener que ver con cómo lo concibe Feli Rolnik, por ejemplo, a través de este pensamiento tan, tan, tan relacionado con el deseo propio, ¿verdad? Pero existe y ha venido existiendo después de los 90 una transformación, ¿verdad? Que creo que ahí el legado de Federici es súper importante, de Angela Davis, de Rita Segato, de las feministas marxistas, ¿verdad? Y las afrofeministas, para pensar los feminismos como una lucha, ¿verdad? De clase, una lucha más amplia que puede tener vertientes y complejas discusiones más allá de las reivindicaciones propiamente liberales. Entonces, sí, es como un señalamiento que quería hacer porque creo que es algo que también, al menos yo lo he visto también en lideresas de aquí, de Costa Rica, ¿verdad? Eh, está el caso de Alejandra Bonilla, ¿verdad? Como un caso que ella misma lo dice, ¿no? Bueno, usualmente este, estamos acostumbradas a pensar en el crimen del asesinato de Viviana Gallardo como un asesinato del Estado, ¿verdad? Como un crimen de Estado. Pero luego ella hace la aclaración, digamos, y menciona, bueno, no, es que no solo es un crimen de Estado, es un crimen femicida de Estado, ¿verdad? Entonces, que tiene que ver con una lectura que tal vez es tardía en estas mujeres, pero que finalmente llega sobre la opresión de género y el factor género, ¿verdad? En la opresión capitalista, en cómo comprenden el capitalismo y las dinámicas de opresión. Voy por acá. Bueno, hay que decir también que Raquel es fuertemente crítica de lo que va a llamar el mito de la revolución como nuevo comienzo, ¿verdad? Que también es una idea en realidad que toma de Bolívar Echeverría, principalmente porque por esta cuestión de lo estéril que puede ser estar mirando hacia el futuro, ¿verdad? Como una idea de nacimiento nuevo, ¿verdad? Negando, por ende, la transformación social que está ocurriendo en el presente, ¿verdad? Es decir, el despliegue latente, ¿verdad?, de la capacidad humana, de la producción de formas colectivas de habitar el mundo desde otro lugar, que no sea la dominación, la explotación y el despojo, está sucediendo. No tiene que venir un proyecto mesiánico a proponerlo, ¿verdad? Y eso también supone como un perspectivismo no totalitario, es decir, como muy concreto y situado desde los alcances prácticos y los horizontes del deseo, ¿verdad? En los trabajos de Raquel se percibe, como les decía, también mucho como esta formación marxista que ella tiene. Por ejemplo, ha estudiado eh, la realidad desde las contradicciones y esto es también como una herencia marxista, ¿verdad? Hay que rastrear las contradicciones desde el punto de vista, eso sí, lo va a proponer diferentemente, que es desde el punto de vista de lo inestables que son, ¿verdad? Y de no hacerlas perdurar hasta que se rompan, ¿verdad? Hasta que detonen, ¿verdad? Una crisis, sino verlas desde el hecho de que son inestables y que van a estar yendo y viniendo y que no podemos esperar esa crisis, ¿verdad? Nuestra vida no puede esperar a que eso suceda, ¿verdad?
Y por ende la perspectiva de la estabilidad para ella es una perspectiva que eso, ya lo leímos, ¿verdad? No va a, a suponer que las revoluciones dependen de una toma de poder, ¿verdad? Entendido no únicamente, pero sí principalmente como una ocupación de aparatos e instituciones del Estado. Entonces, sí, hay un trabajo de ella sobre los deseos y horizontes, ¿verdad? Que este concepto de horizonte es muy interesante porque yo creo que es como muy presente, digamos, no apela necesariamente al futuro, pero sí apela a la construcción de algo, es decir, usted está caminando en un horizonte, ¿verdad? Em, bueno, una de sus tesis, ¿verdad? Es el hecho de que la producción es parte de la reproducción y no al revés, ¿verdad? No, la reproducción em, no está a merced de lo que se produce, más bien a ella le parece que verlo de esa manera es estar como constantemente viendo la vida desde una óptica capitalista, ¿verdad? Em, y bueno, también va a tener una postura no estadocéntrica, ya lo dije, ¿verdad? Lynn Salata es una pensadora también de este seminario que va a pensarlo en términos de escalas espaciotemporales de la transformación, ¿verdad? Aunque sean locales, ¿verdad? Aunque sean sí, locales, pequeños, ¿verdad? Tienen circuitos de articulación, ¿verdad? Una muestra de esto son los caracoles zapatistas en Chiapas, ¿verdad? Y tienen grados de autonomía y autogestión que son muy materiales, ¿verdad? Que tienen que ver con la posibilidad de establecer centros de salud, centros de educación, ¿verdad? Que de hecho Gutiérrez es muy enfática en eso, ¿verdad? No hay autonomía política sin autonomía material. Es decir, es necesario contar con la posibilidad de autogestionarse la plenitud de la vida, ¿verdad? No solo una idea de autogestión en una dimensión, ¿verdad? Sino que tiene que ser multidimensional y por eso es que es comunitaria, ¿verdad? También porque no se piensa desde la visión de exclusivamente, no sé, mis afectos, por ejemplo, o mi trabajo, sino que es una mezcla de todas estas cosas, ¿verdad? Em, y también hay algo en lo que quería pues, terminar la exposición de Raquel, que esto es un poco complejo, ¿verdad? La forma en que ella moldea como esta propuesta de que no deberíamos estar viendo lo económico separado de lo político, sino que debería de existir o sea, como que esta decisión, digamos, lo voy a leer como ella lo dice, ¿verdad? La decisión entre lo político y lo económico es una distinción concordante, ¿verdad? Con la visión capitalista, ¿verdad? Es lo que acabo de decir, ¿verdad? Em, a ella lo que le interesa en realidad es que colocando el punto de partida en lo social, que para ella va a ser la figura de lo comunitario, ¿verdad? Pueden haber otras figuras de lo social, pero esta es la que va a primar en su pensamiento. Fijando el punto de partida desde ahí, es desde donde ocurren, ¿verdad?, los más importantes procesos y actividades que tienden a garantizar la producción y reproducción de la vida, no únicamente como reproducción de fuerza de trabajo o de capital, ¿verdad? Eh, y la potencia que esto tiene en la posibilidad de imaginarnos una, una dinámica productiva y reproductiva que esté más allá de lo que nos proponen los mercados capitalistas y la forma de trabajo capitalista. Y ya vamos a ir a la última autora, que es Gladys Sulzul. Ella es guatemalteca, socióloga, documentalista, fotógrafa y militante. Ha fundado el Instituto AMAC, que es un instituto de investigaciones, pero también eh, tiene que ver como con todos estos procesos de recuperación de la memoria después del genocidio, ¿verdad? En Guatemala, creo que gran parte de las luchas sociales en Guatemala están muy, pero muy marcadas por este proceso, ¿verdad? Que adviene después del 94, cuando se firman los tratados de paz, ¿verdad? Eh, y cuando viene además todo este proceso de
de restitución de justicia, digamos, o intento de restitución de justicia y los juicios que esto conlleva, ¿verdad? De hecho, Gladys Zull pues ha sido en ese sentido muy importante porque ha facilitado peritos, ¿verdad?, para procesos de defensa de autoridades indígenas en ese proceso y después, porque realmente es un proceso que no es como que ha acabado, ¿verdad?, con la firma de tratados de paz y con la restitución de la democracia en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, en la comunidad a la que pertenece Gladys, que es una comunidad maya quiché, que se llama Chumequena, ella, pues esa comunidad enfrentó en el 2012 una masacre policial, ¿verdad? En la que murieron varias personas, eso fue en el 2012, ¿verdad? Como que son procesos que todavía siguen y las Fuerzas Armadas guatemaltecas siguen amedrentando a la población de una manera activa, a pesar de que estén sucediendo juicios para la restitución de justicia. Incluso en este momento, o sea, en Guatemala hay un debate al respecto o sea, los militares, los milicos, los genocidas, están pidiendo un resarcimiento, ¿verdad? Están pidiendo que el Estado les garantice una pensión digna por haberse dañado tanto su psique emitiendo los crímenes de lesa humanidad que emitieron, ¿verdad? Durante la dictadura. Y eso es fuertísimo, ¿verdad? Como que están cerrando calles, hace poco tomaron el Parlamento, ¿verdad? Y están, pues, manifestándose en protestas que además están, porque viene toda una lectura de todo esto, ¿verdad? En el pensamiento de Gladys Zull, o sea, está dentro de Gladys Zull también como autora porque la va a marcar como persona que piensa lo político desde estos territorios, ¿verdad? Entonces, pues sí, en este trabajo que es su tesis doctoral, Sistemas de Gobierno Comunal Indígena, ¿verdad? Mujeres y tramas de parentesco en Chimiquena, ella, bueno, voy a leer este prólogo que le hace Raquel Gutiérrez. Dice que hay nuevas claves en el trabajo de Gladys Zull, en tanto se puede salir del razonamiento organizado en torno a pares de ordenación, ¿verdad? Inclusión, exclusión. Esto nos remite directamente, de hecho, a Agamben, para la comprensión de las relaciones de género, pero además, bueno, de las relaciones de género al interior de una trama comunitaria y así responde ella, de verdad, saliéndose de ese razonamiento. ¿Cómo? Pues creando esta categoría de inclusión diferenciada, ¿verdad? Que es un nombre que elige para dibujar el lugar de las mujeres indígenas al interior de la trama comunitaria, ¿verdad? Y para reflexionar sobre los caminos que pueden reequilibrar esa condición, ¿verdad? Gladys va a analizar en este trabajo, en primer lugar, hacer un recorrido como muy historiográfico respecto a la forma en que en Chimiquena se ha visto, o Chimiquena se ha visto inmersa en los procesos de despojos múltiples, ¿verdad? Que es una categoría también de Navarro, de Mina Navarro, pero desde la perspectiva de la tierra, ¿verdad? Entonces va por los diferentes momentos constitutivos de la política quiché, ¿verdad? Y incluso desde antes de la colonia. Es una elaboración historiográfica en ese sentido muy interesante porque no es ese momento pre-colonia, ¿verdad? No está presente en los trabajos que podría hacer la gente blanca o está presente de una manera como desde una perspectiva toda étnica, no política, ¿verdad? Distinta sobre pueblos originarios, ¿verdad? Pero ella como Maya Quiché tiene una forma de enunciarlo que tiene que ver con la transmisión que ha recibido de sus abuelas y abuelos. Em, y luego, ¿verdad? Ya en la 1700 y llegando a 1800, como estos intentos por convertir a los indígenas en terratenientes, ¿verdad? Para que puedan producir tributos para la colonia, ¿verdad? Y bueno, llega hasta la actualidad donde intenta comprender la naturaleza de las problemáticas de la distribución de la tierra, entre ellas, pues esta cuestión del acceso diferencial que tienen las mujeres respecto a los hombres, ¿verdad? Es decir, está teniendo una perspectiva de género sobre el problema de tierra, pero también está teniendo una perspectiva comunitaria sobre el problema de género. Y eso va a ser
muy, muy importante porque no es la visión, es decir, es muchas veces lo que las feministas comunitarias o las feministas em, de como lo digo, las feministas de otras latitudes, ¿verdad? Que no son europeas, ¿verdad? Que no son norteamericanas, reclaman, ¿verdad? Es como, bueno, es que lo que a usted le parece una opresión, ¿verdad? Para mí y desde mi realidad no es necesariamente una opresión, está como muy claro en el dilema del burka, ¿verdad? Cómo para una feminista blanca occidental puede parecer un mecanismo de opresión el hecho de que una mujer tenga que pues asumir esta vestimenta, pero pues para las feministas musulmanas no es así, digamos, y son discusiones que atraviesan pues a los feminismos, ¿verdad? Por eso incluyo este concepto, la inclusión diferenciada, ¿verdad?, de las mujeres al interior de la trama comunitaria, en este caso de estudio en Chumequena, tiene que ver con herencia y con los parentescos, ¿verdad?, los sistemas de parentesco, y cómo para Azul, por ejemplo, este problema no puede resolverse por la vía de la titulación privada, que es lo que intentan hacer en general los gobiernos, digamos, acá también sucede de esa manera, y pues para Azul esa sería como simplemente replicar una vía colonial que no le interesa, ¿verdad? Que es como poner un problema, digo, perdón, atajar un problema de género con una respuesta colonial. Entonces, pues aquí hay una comprensión de las relaciones de género desde la trama comunitaria y desde la diferencia cultural, ¿verdad? Para ella va a ser importante posicionar eso, ¿verdad? Lo indígena es político, no es solo, es decir, no es importante para ella pensar los sistemas de gobernanza indígena desde una perspectiva cultural o étnica, ella los está pensando desde una perspectiva política, de filosofía política, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo la potencia política comunal se puede comprender también a la luz de los conflictos de tierra, ¿verdad? Esto también va a estar en Gutiérrez, cómo los conflictos, ¿verdad? Y los momentos de agitación y de conflicto, ¿verdad? Van a generar rearticulaciones en los entramados comunitarios. Y eso, en el caso del estudio de Raquel, perdón, de Gladys Sul, es muy visible porque existe en su pueblo, ¿verdad? En Chumiquena, una forma de gobernanza que tiene que ver con el método asambleario, que es el resultado, digamos, para ella es el resultado de las dinámicas de opresión y expropiación. Creo que aquí lo dice. Hay una idea también de un sujeto colectivo, ¿verdad? Que es el nosotros, que es el que estaría también participando, perdón, de las decisiones de gobernanza, ¿verdad? Ella lo dice de esta manera, ¿verdad? El sujeto principal no es el individuo libre, vendedor de fuerza de trabajo de la modernidad capitalista, sino un múltiple nosotros. Este nosotros está constituido por la formación de las asambleas cantonales, ¿verdad? Y juntas directivas rotativas para que se produzca la decisión colectiva y la forma de gobierno para la organización del territorio, ¿verdad? Si seguimos el argumento Foucaultiano, dice Sul, de que no hay poder sin resistencia, entonces tierra y autogobierno son la forma en que va cobrando la histórica resistencia de los pueblos, ¿verdad?, indígenas ante la dominación liberal colonial. Es decir, hay una relación entre las formas de gobierno y cómo han tenido que resistir al colonialismo, ¿verdad? Una larga resistencia para sostener y organizar políticas de gobierno comunal, pues ha apelado, ¿verdad?, a este sistema asambleario rotativo. Yo creo que también, pues sí, bueno, voy a seguir con esta otra diapositiva del método asambleario rotativo, que vienen estas dos como frases que están en el trabajo de Sul, pero también está en el pensamiento zapatista, ¿verdad? Que es la idea del mandar obedeciendo, el no se manda solo, ¿verdad?
Esta cita la tomo de un resumen que hace Gladys Sul de su trabajo, ¿verdad? Eso está ahí en la internet. Dice, en este sentido, la capacidad de decisión no será delegada a una entidad abstracta, a un soberano, por ejemplo, sino que son las mujeres y los hombres, a un soberano en tanto entidad, ¿verdad?, que regula el ordenamiento político, ¿verdad?, como vimos con Agamben, sino que son las mujeres y los hombres quienes la ejercen en asambleas de forma tal que las autoridades comunales están encarnadas en cuerpos de hombres y mujeres, y son ellas quienes ejecutan las decisiones de las asambleas, pero estas se encuentran todo el tiempo sujetas a esa decisión comunal, ¿verdad? Y aquí voy. Pues sí, antes de pasar a esa última pregunta, creo que es como muy curioso también que las críticas que usualmente suceden o se arrojan hacia este tipo de teoría van por la línea de que, ay no, pero es que no podemos pretender, ¿verdad?, el retroceso de la evolución civilizada o que los mestizos ya no seamos mestizos y volvemos a nuestras raíces y que vivir todos así, ¿verdad? Es que obvio que no tiene sentido porque además ellas no están proponiendo esto, ¿verdad? El trabajo de Gladys Sul, de Yasnaya Aguilar también, que es Maya Capchiquel, si no me equivoco, o de Silvia Rivera Cusicanqui, que es boliviana, no está proponiéndole esta transformación a la sociedad occidental, ¿verdad? Lo que están haciendo es desarrollar un pensamiento crítico, político, con herramientas del marxismo, también herramientas del decolonialismo, eh, propias de las epistemologías del sur, ¿verdad? Para hacer lo que hace, pues, para hacer lo que hace el pensamiento en alguna medida, que es comprender la realidad y pensar vías para transformarla, lo que hace también en alguna medida la filosofía. Creo que estas autoras no se autodenominan filósofas, obviamente, porque su trabajo es radicalmente disonante con la figura del filósofo, pero el punto es que están produciendo como un pensamiento que además busca diálogos con propuestas que circulan en ámbitos académicos, ¿verdad? Estas referencias constantes a Foucault, ¿verdad? O sea, buscan entender su propia realidad, el narcoestado, por ejemplo, o el gobierno en Chumiquena, como posibilidades de entender lo político, como formas en las que se puede entender lo político y que no tienen que estar supeditadas siempre a pensar la República de Weimar o a pensar, ¿verdad?, estas referencias que son referencias que no son propias de los territorios, ¿verdad? ¿Y qué pasa? O sea, es algo que también Raquel Gutiérrez se pregunta, ¿qué pasa cuando entonces la teoría empieza a apelar directamente a estas referencias? Hay efectivamente una forma diferente en la que se interioriza ese conocimiento y en la que se puede pensar la transformación social si las referencias que me están ofreciendo son esas y no otras que no conozco y a las que solo podría conocer si soy un erudito, por ejemplo, ¿verdad? Sino que son referencias de lo que está pasando en mi territorio, ¿verdad? En ese sentido son trabajos demasiado valiosos, ¿verdad? Y por eso me interesa en exponerlos. Y finalmente, con esto yo me quedaba pensando, ¿verdad?, en esto, ¿verdad? Si acaso esto supone una vía de resolución a la paradoja del soberano, ¿verdad? Si estas formas de gobierno pueden ofrecer una superación, acaso, ¿verdad?, de esa paradoja y en qué sentido también no, ¿verdad? Porque siempre siguen estando, a pesar de que estén en esta pugna, ¿verdad? Contra los modelos capitalistas de comercio, de apropiación del valor, ¿verdad? De apropiación de la mercancía, de apropiación del trabajo que se realiza, de apropiación del deseo, están igual en una, o sea, tienen que estar dentro de una territorialidad Estado nacional en este momento de la historia. Pero bueno, como Agamben nos decía al inicio, estamos atestiguando el final de una era, la era de las democracias burguesas, lo que sea que eso signifique para cada quien. Y sí, con esto termino la presentación. No sé si tienen preguntas o deseos de conversar sobre algo más, em, algo que tenga relación con esto o no.
Bueno, es el momento de preguntarle a la profe si hicieron apuntes durante la clase. Saitami. Hola Ana María, muchas gracias por tu exposición, me pareció súper interesante. Nada más quería comentar que me hizo mucho ruido que Sayak Valencia utiliza el término tercer mundo, o se encuentra hablando desde una teoría pues anticapitalista y decolonial. Creo que es un concepto que desde el decolonialismo ya debería de dejarse de utilizar. De hecho, Chandra Mohanty ha expuesto muchas veces que está en contra de ese término y utiliza otros como Occidente y Sur Global u otros términos, pero nada más eso que me llamaba mucho la atención porque el mismo término ya implica una perspectiva colonizante. Sí, y una perspectiva, muchas gracias, Saitami, gracias por tu interés y como por... Sí, a mí también me hace demasiado ruido, a mí, de hecho, leerlo, yo decía, "Mae, ¿será que tiene comillas y no se las pusieron? Pero sí, sí, es algo, bueno, ese libro fue escrito hace aproximadamente 10 años y sería interesante, hace poco supe que hubo un agente de la Escuela de Psicología que la invitaron a hacer una conferencia a Sayak Valencia. Sería interesante, ¿verdad?, preguntarle qué piensa en este momento, ¿verdad?, de esa visión de la historia por etapas. Sí, no sé si creo que hay más Sí, hay una personas. pregunta de Edgar. Ujú. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, primero, muchísimas gracias, Ana María. Estuvo súper interesante, como esta lectura de Agamben, como trayéndola, ¿no? Como a temas que nos tocan a todos y todos, como bastante más cercanos. Algunas de estas autoras las conocía, otras no, entonces ahí fui tomando nota. Conocí a Aura Cumes también, no sé si has escuchado de esa otra guatemalteca que creo que empata mucho por ahí, que en algún momento me la había topado también. Y bueno, como en este esfuerzo, pues de traer estas teorías, digamos, a un contexto pues más inmediato, cercano, ¿verdad? Me interesa mucho como esa parte biopolítica, como en términos urbanos, digamos, como en este giro que han tenido los últimos gobiernos, ¿no? Como hacia un neoliberalismo pues muy duro. Y creo que es posible como rastrear como ciertas dinámicas de exclusión a nivel de construcción de obras, de infraestructura, que es como lo que me interesa mucho, estoy como trabajando. Y bueno, entonces primero te quería preguntar si de casualidad conocías alguna referencia por ahí. Creo que en algún momento me ha topado una autora que se llamaba Sapsai, que trabajaba como las fronteras sexuales y el espacio urbano y hacía mucho como esa traducción eh, de lo biopolítico, de la prostitución, digamos, y la traducción que tiene como al espacio urbano, pues creo que de Agamben también, pero no sé si de casualidad tendrías alguna otra referencia por ahí que estoy buscando. Y me gustaría si pudieras como ampliar un poquito lo de la diferencia entre Zoe y BIOS, pero en términos de lo de hecho y derecho, que eso nunca lo había como escuchado y me interesaría poder comprender un poquito más como esa diferencia, porque no entendí muy bien si el derecho corresponde al BIOS y el hecho al derecho, o si las dos hacían alusión al BIOS, o hay que como un poquillo como confundido. Entonces ese par de cositas y muchísimas gracias. De fijo. ¿Cómo es tu nombre? Edgar, ¿verdad? Edgar. Sí, Edgar. Ujú. Ok. Bueno, mucho gusto. Sí, yo, bueno, lo primero que preguntas sobre la referencia, hay un trabajo de Mina Navarro sobre las claves desde la ecología política para repensar la ciudad y las posibilidades de un proyecto, o sea, de pensar lo comunal en la ciudad. Eso es Mina Navarro y yo sí creo que en Capitalismo Gore hay, hay como una lectura de la violencia en la ciudad, pero no sé si necesariamente como suponiendo una topología de lo urbano propiamente, digamos, como una visión desde lo urbano,
no sé si tanto, pero igual lo puedes revisar. Y definitivamente sí, este trabajo de Mina Lorena Navarro, que es como una preocupación para ella, ¿verdad? También pensando en lo importante que es entender la opresión y la dominación desde lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Lo que decía Lorena Navarro cuando la entrevistamos también, ¿verdad? Es como, bueno, es que yo crecí en la ciudad y a mí esto me interesa, ¿verdad? Este, y bueno, lo que decís de el hecho y el derecho, ok, la diferencia básicamente es que voy a devolvernos a este grafiquito. Al ser el ordenamiento jurídico, las cuestiones del derecho, digamos lo que podríamos llamar del derecho, que tiene que ver con lo que para Aristóteles era el bios, ¿verdad? La manera de ser de lo vivo y de la manera de organizarse de lo vivo, este, está siendo, hay una subversión en la topología moderna de Occidente, ¿verdad? En cómo ese ordenamiento de pronto ya no tiene límites claros cuando un soberano o cuando sí, es que es un soberano, un presidente, ¿verdad? Para ponerlo en términos claros, decide entrar en estados de excepción con cierta regularidad. Lo vemos como muy claro con el caso de Bukele, ¿verdad? En El Salvador. Y Agamben va a ser como una lectura justamente de la pandemia, porque entonces lo que está pasando con el BIOS y el SOE es que entonces la nuda vida que atañe al SOE, ¿verdad? A lo que es la vida en sí, sin ninguna, casi que como, diríamos como preóntica, digamos, como sin ninguna categoría de lo político. No es una vida de ciudadano, ¿verdad? No es una vida ¿verdad? Es la vida en aspectos como más justamente de la reproducción de lo que se suponía que estaba fuera del ordenamiento político, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Agamben? Bueno, el soberano se está metiendo directamente con el cuerpo de las personas, ¿verdad? El Estado, el ordenamiento del Estado se está metiendo directamente con la nuda vida cuando realiza estas excepciones a los marcos jurídicos, ¿verdad? Y entonces la clara expresión de eso es el campo de concentración. O sea, el campo de concentración es una reterritorialización donde casi que la regla es la excepción, digamos, o sea, la regla que hay es que usted está fuera de la regla. Entonces, cualquier cosa puede pasar con usted porque usted no es sujeto de derecho, ¿verdad? Entonces, y lo que Foucault plantea y que Agamben, según él, corrige, retoma, es el hecho de que entonces esto va a configurar una nueva forma de entender el sujeto, ¿verdad? Después de los años 70, que es el sujeto o el cuerpo biopolítico, digamos, de la modernidad. No sé si eso ayuda a entender, no es como algo tan sencillo, como que son varios conceptos entrelazados, pero, pero bueno, sí, esto también lo puede leer en el Homo Sacer, pero en un capítulo más al inicio, creo que en la introducción también, como que se explica un poco más la cuestión del hecho y el derecho y la nuda vida, como que el autor un poco presenta estos conceptos. Eva. Sí, buenas. Ana María, primero muchas gracias, estuvo buenísima la clase. Y luego, a mí algo que me llamó mucho la atención, ayer estaba viendo el video de Producir lo Común con Raquel Gutiérrez, solo logré ver la primera parte, pero estuvo muy buena. Y algo que me parece interesante, digamos que tal vez se puede como relacionar también con esta cuestión de lo mestizo, es como esta idea de que la trama comunitaria se genera como en un entre, ¿verdad? Como en el entre el mercado y el Estado. Y me parece muy interesante es que ese entre como que, digamos, como que permite muchas fugas, por decirlo de alguna forma, y es justamente ahí como tal vez un poco también como la idea de Bolívar Echeverría del etos barroco, ¿verdad? Que es como, bueno, no vamos a salir de aquí tan fácilmente
¿verdad? No vamos a ver este monstruo tan fácilmente, pero podemos definitivamente como ir ahí como tirándole como lanzas estratégicamente o como tratando de bailárnoslo como, digamos, de esta otra forma. Y no sé, digamos, pero ese entre y esta cuestión como de, sí, como de estar en el entre, pues también es mucho el caso de lo mestizo, ¿verdad? De alguna forma, como que se puede pensar desde esa, como desde esa misma figura al menos. Eso me pareció interesante. Sí, de fijo. Tengo total acuerdo con lo que decís. Y ellas, bueno, ese entre tiene un nombre, o sea, para ellas eso, por eso no es antojadiza la pregunta, ¿verdad? Que lanzo al inicio. Para ellas es un más allá, digamos, es como un, porque con el contra no, o sea, para ellas es infértil el contra, ¿verdad? Por esto mismo que decís, es como dónde está la fuera, ¿verdad? Sí, hay una, o sea, estamos conscientes de que hay una cooptación, o sea, no podemos pretender que vamos a salir, ¿verdad?, de ese monstruo. Y sí, creo que lo que, bueno, también creo que Bolívar Echeverría es una referencia muy importante para Raquel Gutiérrez. De él toma esta cuestión también la crítica al mito, ¿verdad?, de una revolución total. Y sí, viva Echeverría. Escribe muy bonito. No sé si alguien más quiere decir algo más. Sí, y no es, o sea, no es casualidad que esto esté siendo pensado por una autora, ¿verdad?, de latinoamericana que está atravesada por lo mestizo, por el problema mestizo, de fijo. Ujú. Queda chance para una pregunta, si alguien más quiere interpelar a Ana María. Diría que todavía pueden seguir discutiendo esto en la soda, pero... no, bueno, Mm, ya hay soda, pero la facultad es un poco invivible pero ustedes con su eligieron estilo la Faluyo. virtualidad. No, pero aún así la facultad no está en sus mejores galas para discutir nada. No. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, gracias por escucharme, por, no sé, manifestarlo también. Y gracias a Roberto por el espacio, para simplemente, pues eso, como creo que cuando uno prepara una clase, lo que hace es como asegurarse de que está entendiendo bien lo que creyó que había entendido y de pronto es como, ok, explicarlo es distinto. Lo recomiendo, se lo recomiendo a todos. Y sí, de verdad, gracias. Bueno, yo no tenía varias preguntas, pero bueno, luego en la relación profesor-asistente se las preguntaré a Ana. Pero ya son las 10:50 y vamos a dejar la clase por acá. Creo que había habido una confusión que obviamente el que la indujo fui yo, no podía ser de otra forma, este, sobre las lecturas, ¿verdad? Porque pusimos ahora la de Agamben, porque de hecho lo habíamos hablado con Ana desde que habíamos planificado el curso, entonces quedó traslapado, pero la otra clase, porque todavía estamos dentro de la sección que tiene que ver con este problema de pensar lo imposible, ¿verdad? Entonces, Arendt, Agamben, y el que queda calzado aquí era un autor que ya vimos un poco su obra, pero vamos a ver su interpretación, que es Adorno, pero el Adorno de la posguerra, y vamos a leer La educación después de Auschwitz, que es donde está el acerto famoso de eso de la poesía después de Auschwitz, ¿verdad? Entonces vamos a quedar por acá y eso es lo que vamos a hacer el martes y el viernes no se les olvide que es la conferencia con Santiago, ¿verdad? Eh, entonces, que va a ser, bueno, yo la voy a retransmitir y eso, pero también
va a ser abierta. Si quieren que alguien más venga a la clase ese día, pueden invitarlo, no hay problema. Y ya, ahora sí. Voy a venir. ¿Ah? ¿Vos vas a Dije, voy a venir? llegar. Sí. Sí, sí. Muy, Pero es virtual, ¿verdad? O sea, sí, bueno, él va a estar hablando desde Madrid, creo. o nos vamos a conectar en el auditorio Roberto Murillo todos juntos a verlo. Yo No, mejor. le tengo tan poca confianza en la conexión de la universidad. Sí, Sí, de hecho. Es que terrible. a mí me da, cada vez que, no es que no lo haya hecho, lo he hecho un par de veces, pero cada vez eso es deporte extremo. Es decir, Sí, es como la emoción hasta el último segundo para saber si se va a poder hacer la conferencia o no. Bueno, como la clasificación de la selección masculina de fútbol, que es así, hasta el último segundo con el peor equipo en el último momento. Digamos, el mismo nivel de intensidad para, obviamente, quienes somos aficionados al fútbol. Bueno, ahora sí, ya, es la tercera vez que los despido, entonces nos vemos el próximo martes. Adiós, muchas gracias. chao. Hasta Gracias. luego. Chao, gracias. Gracias.